Hola, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este canal. Algunos me han preguntado por comentarios, mensajes, que hable sobre el tema de los tatuajes. Hoy vamos a hablar precisamente de ese tema, los piercings y los tatuajes, las perforaciones en la piel. Es un tema que ha generado mucha polémica siempre, sobre todo cuando se escucha en el mundo religioso de que a Dios no le agradan este tipo de tatuajes, de piercings, y quien haga esto está desobedeciendo a Dios, por lo tanto, podría irse al infierno. Esto es una creencia que se tiene, es mal visto en el mundo religioso. Hace algunos años también era mal visto las personas que tenían muchos tatuajes, muchos piercings, porque se les catalogaba quizás como personas inmaduras, delincuentes, personas de escasos recursos. Era normal asociar el tatuaje, el piercing, con una condición pues que no era socialmente tan aceptada, era visto como algo raro. De unos años para acá, el mundo del tatú, del tatuaje, de los piercings, se ha venido convirtiendo en una tendencia muy fuerte a nivel mundial. Los artistas más famosos, los deportistas, influencers, etcétera, llevan la gran mayoría, por no decir casi todos, algún tatuaje, alguna perforación, y esto obviamente marca tendencias en todas las personas que los siguen. Los futbolistas, recuerdo que hace no muchos años no era tan común verlos tatuados. Hoy en día un futbolista que no esté tatuado pues es muy raro de ver. Los hay, pero por supuesto que es mucho más raro de ver que hace años atrás. Hoy vamos a tocar este tema, ¿no? ¿Son realmente negativos y perjudiciales para nosotros? ¿Qué hay detrás de todo este mundo, como se conoce, del arte sobre la piel? Vamos a definirlo primero para empezar a contextualizar el tema que vamos a tocar el día de hoy. Si vamos a definiciones, tenemos que un tatuaje es una forma de modificación corporal, la cual consiste en alterar de manera temporal o permanente el color de la piel, sobre la cual se plasma un dibujo, un patrón, una figura o un texto, el cual se plasma con agujas u otros utensilios que inyectan tinta, algún otro pigmento en la dermis de una persona. La evidencia más antigua de tatuajes en momias se encontró en una perteneciente a la cultura Chinchorro, en la costa de Chile. En estas se conservan tatuajes existentes datados en el año 2000 a.C. Este tatuaje consiste en un bigote delgado sobre el labio superior de un hombre adulto. Inclusive en la misma zona se han encontrado evidencia arqueológica que datan de hasta 6000 años de antigüedad que podrían representar herramientas para el tatuaje. Por su lado, el piercing, anglicismo gerundio del verbo to pierce, agujerear, perforar, atravesar, adaptada al español como piercing, en la práctica de perforar una parte del cuerpo humano para insertar aretes u otras piezas de joyería. Estas perforaciones son una forma de modificación corporal y reflejan tanto valores culturales como religiosos, y además parte de la moda, erotismo, gustos personales o identificación con una subcultura. Los esquimales son los que originalmente emplearon los perforados de nombre labrets, que en su mundo se practicaba en los jóvenes que pasaban de ser niños a adultos responsables con cualidades y actitudes ya para salir a cazar con sus mayores. Otro de los orígenes de la perforación corporal está en las tribus Mursi y Masái, en concreto en la población femenina, que deforman su cavidad bucal con discos para aumentar de tamaño la boca y alargar sus lóbulos, llevando unos carretes metálicos de gran tamaño. Esta es la definición general de lo que es un tatuaje y de lo que es un piercing. Son modificaciones, perforaciones corporales, solo que una es plasmada con tinta y la otra es una perforación para colocar un arete, una pieza de joyería, como la misma definición nos decía. Ahora vamos a hablar un poquito de por qué esto en el mundo religioso es considerado un pecado, ¿no? Es mal visto. Básicamente, dentro del mundo religioso se sustentan en estas citas, en estas dos citas que vemos aquí. Levítico 19:28, dice Levítico: y no haréis rasguños en vuestro cuerpo por un muerto, ni imprimiréis en vosotros señal alguna, yo Jehová. Esto es un mandato de Jehová, donde en ese contexto le dice al pueblo de Israel que les queda prohibido ponerse alguna figura o alguna señal
para, por ejemplo, representar o recordar a un fallecido o imprimirse cualquier tipo de señal o figura. Esto es lo que conocemos como un tatuaje, una marca. De ahí es donde esta cita es la que se utiliza para sustentar el hecho de que esto no agrada a Dios. Porque Dios prohibió desde la antigüedad que el ser humano hiciera esto. ¿Y por qué lo prohibió? Entonces se saca otra cita, ya no en el Antiguo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, en 1 Corintios 6:19, y dice: ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esta es la cita que sustentaría o explicaría por qué Dios lo prohíbe. Porque según esto, nuestro cuerpo es la habitación del Espíritu Santo. O sea, es el templo de Dios, el cuerpo. Aquí mora el Espíritu de Dios, y si dañamos el cuerpo es como si estuviésemos prácticamente maltratando y dañando el templo de ese Espíritu. Por lo tanto, sería un pecado. Entonces, en el mundo religioso se explica esto de que un cristiano, un evangélico o de cualquier religión que prohíba el tema del tatuaje o del piercing no debe hacerse este tipo de perforaciones porque está desafiando a Dios y podría ir al infierno. Si usted llega a una de estas creencias o congregaciones y ya tiene un tatuaje, bueno, le dicen que no es necesario que se lo borre, que eso hace parte del pasado y que cuando uno llega a entregar su corazón a Cristo, y el que llega a Cristo, nueva criatura es. Hace nuevas todas las cosas y se hace este sustento de que esa persona en arrepentimiento de sus errores puede resarcirse y llegar al reino de los cielos aunque esté lleno de tatuajes. Por lo tanto, si usted está en una congregación religiosa, evangélica, cristiana, sobre todo, donde se prohíba este tipo de prácticas, pues usted no puede hacerlo. Está prohibido por mandato divino según este sustento. Y eso es una de las cosas que vamos a explicar, sustentado por supuesto en la investigación y en lo que yo he comprendido acerca de este tema. Vamos a ver si realmente esto es un pecado ante Dios o si realmente hacerse un tatuaje, un piercing, pues no tiene nada de malo, sino que si usted quiere se lo hace y punto, al final es su cuerpo, como dicen muchos, es mi cuerpo y yo veré lo que hago con él. O si hay algo aquí que debemos estar atentos. Vemos acá, por ejemplo, algunas imágenes del mundo del tatuaje, de las perforaciones. Vemos ahí un par de famosos. Está Angelina Jolie y de espaldas está Zlatan Ibrahimovic, un futbolista muy famoso con la espalda toda tatuada. Vemos modelos, vemos perforaciones y tatuajes. Es un mundo que ha venido tomando fuerza, todo este estilo, sobre la juventud, personas adultas, sobre todo el mundo. Hoy en día llevar tatuajes ya no es mal visto como lo era antes. De hecho, una persona que lleve tatuajes también es considerada atractiva para algunos gustos. Atractiva, un hombre tatuado para algunas mujeres puede ser más atractivo que uno que no lleve tatuajes y viceversa. Eso ya va en gustos. Vemos a la derecha, toda a la derecha de la imagen, vemos una de las modificaciones más famosas en la actualidad. Este personaje es conocido como The Black Alien. Él quiso en sus modificaciones, ahí vemos cómo estaba antes de sus modificaciones, un hombre con un físico totalmente normal, y él decidió empezar a hacerse modificaciones sobre su cuerpo para asimilarse lo más posible a lo que él considera que es un alien. Y ahí vemos el resultado a la derecha, un cuerpo totalmente deformado y modificado, lleno de tinta, tatuajes por todos lados, de perforaciones, de modificaciones, de inserciones bajo la piel. Incluso se ha cortado dedos de las manos, tiene la lengua partida por la mitad. Bueno, tiene muchas modificaciones, ustedes pueden investigar sobre este personaje y es uno de los casos más sonados a nivel mundial de este tipo de modificaciones extremas. Esto ya es el extremo. Este es el mundo del tatú. Hay personas que les gusta todo esto, hay personas que definitivamente no les gusta. Bien, es necesario comprender algo. Para nadie es un secreto que el tema de los piercings y los tatuajes tiene un riesgo para el cuerpo físico. Eso es algo innegable. ¿Y por qué? Por una lógica muy sencilla. Un tatuaje y un piercing son perforaciones. Es decir, le estás haciendo heridas a tu cuerpo físico. Tal cual.
Entonces, cuando tú le haces heridas a tu cuerpo, eso tiene unas consecuencias que en algunos casos pueden ser unas consecuencias muy leves, muy pequeñas, y en otros se pueden complicar muchísimo. Entonces, vamos a ver primero, a nivel físico, qué nos dice la ciencia, la medicina, sobre posibles efectos que pueda tener el hacerse tatuajes. Veamos algunos de los riesgos. Los tatuajes atraviesan la piel, lo que significa que es posible tener infecciones en la piel y otras complicaciones, incluidas las siguientes. Reacciones alérgicas, esa es una de las más comunes. Las tintas de los tatuajes, especialmente las de color rojo, verde, amarillo y azul, pueden causar reacciones alérgicas en la piel como sarpullido con picazón en la zona del tatuaje. Esto puede suceder incluso años después de haberte hecho el tatuaje. Infecciones en la piel, que puede ser también uno de los efectos más comunes. Otros problemas de la piel, a veces se pueden formar una zona de inflamación llamada granuloma alrededor de la tinta del tatuaje. Los tatuajes también pueden provocar queloides, áreas elevadas causadas por un crecimiento excesivo del tejido cicatrizal. Enfermedades transmitidas por la sangre. Si el equipo que se utiliza para crear tu tatuaje está contaminado con sangre infectada, puedes contraer varias enfermedades de transmisión sanguínea, incluidas las infecciones por Staphylococcus aureus, resistente a la meticilina, la hepatitis B y también la hepatitis C. Complicaciones en las resonancias magnéticas. En muy pocas ocasiones los tatuajes o el maquillaje permanente podrían provocar hinchazón o ardor en las zonas afectadas durante las resonancias magnéticas. En algunos casos, los pigmentos del tatuaje pueden inferir en la calidad de la imagen. Esto se da, queridos amigos, porque en muchos casos la tinta de los tatuajes tiene pequeños fragmentos de metales. Eso está comprobado. En el caso de las resonancias magnéticas pueden tener algunos defectos. Por esto es importante, si usted en algún momento se ha hecho un tatuaje o se lo piensa hacer, bueno, primero, infórmese bien. Esto es lo que estamos haciendo aquí, tratando de hacer en este programa, informarnos lo mejor posible sobre causas y efectos que pueda tener esta práctica. Y si lo va a hacer, por lo menos asegúrese que lo está haciendo en un lugar lo más aseado posible, que tenga todas las condiciones necesarias para que a nivel físico corra los menores riesgos para su piel y su vida también. Bueno, el color de la tinta, ya lo hablábamos ahora, hay efectos negativos que dependen del color. Mucha gente señala efectos secundarios leves como enrojecimiento, hinchazón o picazón. En los dibujos realizados con el color rojo es uno de los que pueden tener más efectos negativos en la piel. Igualmente, varios informes señalan que esta tonalidad podría causar una reacción alérgica grave, acompañada de ampollas, escamación de la piel, secreción acuosa combinada con dolor grave, urticaria, dificultad para respirar o corazón acelerado. ¿Quién sabe qué componentes utilizan en la tinta roja que genera tantos efectos negativos? El proceso de hacerse un tatuaje puede ser completamente normal y no plantear ningún problema, como en muchos casos ocurre, pero podría haber algo en el pigmento rojo que tu cuerpo simplemente no acepta. Simplifica Crystal Agut, profesor de dermatología en la Facultad de Medicina de la Universidad Johns Hopkins. Lo cierto es que si nunca antes has estado expuesto a uno, no habría forma de que lo sepas antes de hacerte el tatuaje. Es decir, que si usted quiere comprobar el efecto que podría tener una tinta de estas en su piel, solo lo puede saber si se tatúa, porque no todas las pieles reaccionan igual. A mí, por supuesto, no me gustaría comprobar eso. Desde luego que no. Tatuarse significa introducir tinta bajo la piel, penetración de la barrera térmica, por lo que ya entraña riesgos, lo que decíamos al principio. Ya con el simple hecho de que usted se perfore, no necesariamente vaya a inyectarse tinta. En una inyección normal de estas que ponen los doctores, ya usted ahí está generando una herida, lógicamente. Y esto pues tiene efectos en el cuerpo. El más común en el tema de los tatuajes son las reacciones alérgicas y las irritaciones de la piel. De hecho, un 70% de las personas que se tatúan lo sufren, según un estudio de la Universidad de Regensburg. Y es paradójico porque a medida que avanza el mundo del tatuaje aumentan las alergias y tintas y colorantes. La razón, los colorantes de origen industrial que no se regulan ni testean y por supuesto de los que se desconocen los efectos que puedan provocar. Es una industria
como dice ahí en el tema de las tintas, que no está muy regulada. Entonces, los efectos que pueda tener en una persona no son muy claros, porque no se han hecho estudios rigurosos, no se controlan los materiales o los componentes de las tintas. Y es normal porque sabemos que el mundo del tatuaje hasta hace muy poco era una subcultura muy de nicho, ¿no? Muy para ciertas personas. Hoy en día el mundo del tatuaje se está abriendo muchísimo más. Todo tipo de personas ya quieren tatuarse. Entonces, claro, como no se regula lo suficiente, porque era algo muy para un núcleo de personas concreto, se están viendo los efectos ahora porque más masa de personas están entrando a este mundo. Ahora, pero ¿qué hay de los piercings? Que es una herida más o menos parecida. Complicaciones de las perforaciones en el cuerpo. Infecciones en el lugar de la perforación es la más común. Siempre que se rompe la barrera protectora de la piel, existe el riesgo de infecciones locales de la piel por bacteria del estafilococo o estreptococo. De todos los lugares que comúnmente se perforan, el ombligo tiende a infectarse más debido a su forma y aspecto. Las infecciones pueden con frecuencia ser tratadas con buena higiene de la piel y con medicamentos antibióticos. Con este tipo de infección, por lo general, no es necesario quitarse la prenda o la joya. Esto ayuda a prevenir que el hueco se cierre y promueve el drenaje del área infectada. Está también el traumatismo dental. El astillado dental o fractura es el problema dental más común relacionado con la perforación en la lengua. La joyería de la lengua o labios también puede causar problemas en las encías y dañar el esmalte dental, y pueden aflojarse y ser tragados estos objetos. Los investigadores también han descubierto en algunos casos que el hueso de la quijada puede verse afectado y requerir de cirugía oral para conservar los dientes. Esto sí es grave. La infección de la boca o labios puede causar problemas para hablar, masticar o tragar, o hinchazón que puede bloquear la garganta. Reacciones alérgicas, por supuesto, igual que los tatuajes, que son derivadas de los metales que están hechos. Aquí, por ejemplo, habla del níquel, que son muy poco comunes y son un posible problema grave de las perforaciones del cuerpo. Por lo tanto, se debe evitar joyería que contenga níquel. Es importante saber que algunas joyas de oro contienen níquel. Una reacción requiere con frecuencia que la pieza de joyería sea retirada. Se pueden usar cremas de esteroides para ayudar a frenar la reacción. Bueno, las alergias, normal por el tipo de perforación. Bueno, hay otros problemas relacionados con la joyería. No todos los tipos de pieles pueden soportar o tolerar los metales. Están también desgarramientos. Los cortes y desgarramientos son comunes en las orejas perforadas y pueden ocurrir después de caída. Claro, usted imagínese con un piercing en la lengua y usted, no sé, se está comiendo algo o algo se le enreda en la boca y se jala el piercing ahí en la lengua. Uno, eso tiene que ser un dolor tremendo. O en la oreja. O los que tienen un piercing aquí en la ceja, que reciban un golpe, esto les abre una herida impresionante. O los que tengan piercings en los labios, también lo mismo, se pueden desgarrar. Eso es un problema muy común. Formación de queloides. Los queloides son tejidos de crecimiento excesivo, fibras o cicatrices que les pueden ocurrir a las personas después de sufrir un trauma menor en la piel. Y no es cualquier cosa. Además de problemas estéticos, los pacientes con queloides pueden sufrir de picazón y sensibilidad. Las opciones para el tratamiento de los queloides incluyen extirpación quirúrgica, inyecciones con corticosteroides, criocirugía, vendaje de presión, radiación y terapia de láser. Aquellas personas propensas a las formaciones de queloides probablemente no deben hacerse perforaciones. Los queloides son otra de las consecuencias complejas que puede tener todo el mundo del tatuaje y de los piercing. Hombre, es normal. ¿Es normal en qué sentido? Estamos hablando de perforaciones, de traumas que puede surgir en nuestra piel. ¿Y por qué se da todo esto? Por una razón muy sencilla. Ni los tatuajes ni los piercings vienen por defecto con nuestro cuerpo. Es decir, son cosas extras
que le añadimos a nuestro cuerpo físico, y por supuesto nuestro cuerpo los rechaza porque no son naturales, o sea, son añadidos que les vamos colocando, y es normal que no haya compatibilidad entre los elementos que componen la tinta y los metales de los piercings y los elementos del cuerpo. Además que la forma en que se coloca el tatuaje y la forma en que se coloca el piercing para nuestro cuerpo es algo agresivo, ¿no? Porque estás perforándolo, estás haciéndole una herida. Entonces lo más normal es que el cuerpo reaccione enfermándose, infectándose o con algún efecto negativo. Esto le ocurre a muchísimas personas. La gran mayoría, y por ahí estaba el dato, 70-80% de personas que se hacen un piercing o un tatuaje tienen algún tipo de reacción alérgica, infección, así sea pequeña. Pero eso demuestra que nuestro cuerpo reacciona inmediatamente porque le estás colocando algo extraño. Seguramente muchos que vean este video dirán, no, yo me hice un piercing, me he hecho 10 piercings, me he hecho 10 tatuajes y todo divinamente. Claro, puede ocurrir, pero haces parte de la gran minoría de personas que viven estas experiencias y realmente no les ocurre nada aparentemente. Pero ahora, si a nivel físico quizás no nos ocurrió aparentemente nada, o nos ocurrió algo muy leve, o tal vez nos ocurrió algo muy fuerte, porque hay casos de personas que pueden hasta perder la vida. Se les infecta el lugar donde se hicieron el tatuaje, el piercing, y esto tiene unas complicaciones, puede llegar a tener unas complicaciones absolutamente terribles. Pero hay una dimensión que también es afectada, que es la que normalmente no se conoce. Y aquí es donde está el riesgo más profundo que esto pueda tener. Más allá de lo físico, que ya lo vimos, que lo tiene. Y aquí no estamos hablando de religión, no estamos hablando de una violación a un mandamiento de Dios. Tocamos el tema religioso para contextualizar y entender por qué en el mundo religioso se rechaza. Se rechaza porque es un mandato de Dios. Esto no es agradable ante los ojos de Dios. Y ahora lo que estamos haciendo es comprender los efectos en el cuerpo físico, para llegar a la conclusión final, que lo haremos después de analizar todo esto, si colocarse un piercing o un tatuaje realmente es conveniente para nosotros, o si es mejor pues dejar el cuerpo tal cual como nacimos con él. Hay unas consecuencias que son a nivel energético, y estas son las más complejas. Hay muchos tatuadores, sobre todo los más estudiados en todo este mundo del tatuaje, que saben esto. Saben esto y se lo dicen a los pacientes, ¿no? De que hay ciertas complicaciones físicas, pero también hay ciertas complicaciones energéticas. ¿Qué pasa? Nosotros los seres humanos no solo somos cuerpo físico, no solo somos mente. Nuestro cuerpo permanentemente está irradiando energía. Nada más cuando pensamos que ocurre el juego de la sinapsis, ahí hay energía eléctrica. Si vamos al latido del corazón en su diástole y sístole, esa energía electromagnética que emite el corazón es capaz de ser medida por estas máquinas que miden la frecuencia cardíaca a través del impulso del corazón. El corazón emite una energía, el cerebro emite una energía. Y esa energía que emite nuestro cerebro y nuestro corazón no solamente es una energía que inunda internamente nuestro cuerpo, sino que es una energía que se expande y puede atravesar nuestra piel. Puede emanarse esa energía hacia afuera y incluso llegar a tocar a otras personas. Por eso es muy común en algunos momentos de nuestra vida sentir que la energía de ciertas personas, aunque no las conozcamos, aunque nunca nos hayan hablado, es una energía que de pronto no es muy compatible con nosotros. O por el contrario, también puede ser una energía que nos conecta fácilmente. Conectamos con esa persona y nos llevamos muy bien, aunque nunca nos hayamos tratado de ninguna forma. También es común percibir la energía en lugares, situaciones, que uno llega a un lugar o ve una situación tensa y uno dice, uy, aquí la energía está como pesada. Eso no se siente a nivel físico, eso se percibe a nivel energético.
emitimos energía. Ese campo energético que emitimos todos nosotros es conocido en corrientes orientales como el aura. El aura es un cascarón electromagnético que cubre absolutamente todo nuestro cuerpo. Y en algunos casos puede estar un poco más expandido o puede estar más comprimido. Pero el aura está. Y esa aura se expande o se comprime de acuerdo a varios factores. Uno de ellos puede ser el factor emocional. Si usted está deprimido, ese campo energético está bastante reducido. Si usted está pleno, alegre, contento por cualquier cosa, ese campo se expande. Ese es el cascarón electromagnético. Y este campo de energía, además de reflejar nuestro estado emocional, nuestro estado de salud, tiene una función principal y es proteger al ser humano de energías que no sean compatibles con nosotros o que no sean naturales, energías que nos afecten. Así como el cuerpo físico tiene un cascarón que lo cubre, que vendría siendo la piel funciona como barrera de todo este mundo interno físico. Y así como la piel nos sirve de protección, tenemos esa protección energética llamada aura. Nos protege de las energías. Entonces, vamos a leer un poco lo que dice por acá en algunos artículos y encontramos que los tatuajes afectan nuestra energía. Los piercing también, por supuesto. Los tatuajes se han convertido en parte de las tendencias del mundo. La mayoría de las personas hoy en día tienen tatuajes. Esto se debe a que en la sociedad actual los tatuajes dejaron de ser un tabú. Los tatuajes afectan la energía de manera silenciosa, provocando cambios significativos en tu ser. Los sabios afirman que los tatuajes pueden afectar el mapa corporal y energético, quebrantando los puntos de chakra del cuerpo. Los tatuajes afectan la energía de distintos modos y en distintos ámbitos. Por este motivo hay que pensar bien antes de tatuarse, pero es una decisión personal. Los tatuajes pueden afectar la energía de distintos modos, ya que toda la energía del cuerpo está conectada. Es decir, un tatuaje te puede afectar de forma mental, espiritual, energética, etérica y astral. Bueno, aquí meten hasta el astral, que nada tiene que ver con nuestro campo energético. Pero bueno, esto es un dato, una investigación que tiene un tinte un poco místico. Sin embargo, estamos sustrayendo ciertas verdades que ocurren como efecto de colocarse tatuajes o piercing. Todo esto se debe a que el cuerpo es un elemento completo y al afectar a una zona, todas resultan afectadas gracias a la compenetración que existe entre el cuerpo, alma y espíritu. Claro, nuestro ser es uno solo, el cuerpo, el espíritu y el alma es uno solo. Son tres esencias que corresponden a un único ser. Por lo tanto, si nuestro cuerpo físico se afecta, por causa y efecto, nuestro espíritu y todo lo que somos también se verá afectado. Un tatuaje va a producir una alteración energética en toda nuestra aura, afectando también nuestra energía espiritual. No importa qué tatuaje nos hagamos, ya sea un simple dibujo, un símbolo sagrado o el nombre de una persona, un tatuaje siempre traerá consecuencias. Muchos expertos en medicina holística y especialistas espirituales afirman que los tatuajes alteran el mapa energético del cuerpo. De hecho, basándose en pruebas realizadas con radioestesia y con aparatos de biomedición, concluyen que los tatuajes afectan la energía de manera significativa. De hecho, todos los expertos coinciden que los tatuajes afectan de manera más concreta el cuerpo etérico de las personas, el cual ayuda a la vitalidad. El cuerpo etérico es lo que les decía, el cascarón electromagnético. Esto es lo que más afecta. Ahora vamos a ampliar por qué. El cuerpo etérico es el que nos ayuda a absorber la energía que proviene de las chakras y puntos de energía que sustentan a los órganos. El mapa de energía sutil es un mapa energético de nuestro cuerpo. Los tatuajes afectan la energía de tal forma que es como si le cambiaran el nombre a una calle que siempre ha tenido el mismo nombre, ahora tiene otro, causando que sea imposible ubicarla. Así funciona la energía sutil. La afectación o la afección puede llegar a ser tal que puede alterar los estados emocionales y espirituales de una persona, provocando en los campos energéticos o aura un cambio radical. Es decir, que lo que le ocurre al cuerpo físico también repercute en el cuerpo espiritual de una persona, ya que este es un reflejo preciso del otro. El uno está siempre conectado al otro. Eso es una gran verdad. La parte energética, la parte espiritual y la parte física de lo que somos están
completamente enlazadas. Si se afecta uno, repercute en el otro. Bien, esta es la parte que decía que no se profundiza tanto cuando se quiere analizar este tema que tiene cierta polémica. En el mundo religioso ya lo hablamos, si usted se hace un tatuaje, esto no agrada a Dios. Por supuesto, allá se sabe que tiene consecuencias físicas, pero además de esto es un pecado y usted puede irse al infierno, no será merecedor de ese reino pletórico y eterno. Sin embargo, esto es una apreciación que carece de lógica y de sustento de conocimientos, porque no es suficiente que usted le diga a una persona que si se pone un tatuaje o un piercing se va a ir para el infierno. Porque ahí usted no está buscando que esa persona comprenda por qué hacérselo o por qué no hacérselo. Ahí usted lo que está haciendo es incitando a esa persona al miedo, al temor del infierno, al temor de Dios, para que si no se va a hacer un tatuaje lo haga por miedo y no por comprensión de lo que ocurre. Es como el tema del alcohol, el tema del cigarrillo, no, que es pecado, usted no va a entrar al reino de los cielos. Eso no debería ser el fondo del asunto, el sustento con el cual usted quiera que una persona se transforme. Porque ahí lo que usted está generando es un vacío de información, está estimulando el miedo y la creencia de esa persona y no va a ser un cambio a conciencia, sino lo va a hacer para agradar a Dios. Y si bien hay muchas personas que cambian bajo esa condición, no es un cambio a conciencia. Entonces, en este tipo de temas, lo mejor que uno puede hacer como individuo es tener elementos de conocimientos para desarrollar una conciencia que nos permita tomar las mejores decisiones. Si usted se coloca un tatuaje o un piercing, usted no se va a ir al infierno. ¿Por qué? Porque no hay un Dios pendiente de que usted se esté alterando la piel para ver si lo castiga o no. Recordemos que la cita que colocábamos de Levítico, vamos a verla por acá nuevamente, esta cita o esta ley fue pronunciada y promovida por un falso Dios, el Señor Jehová de los ejércitos. Esto fue dirigida a su pueblo Israel. Y Jehová, ¿por qué lo hacía? ¿Por qué prohibida? Porque estos seres extraterrenos que llegaron a la antigüedad sabían lo perjudicial que puede ser un tatuaje o un piercing para el ser humano. Y ellos querían que sus pueblos, los que ellos eligieron, se mantuvieran sanos. ¿Por qué? Porque ellos querían que sus pueblos crecieran en número, en fuerza, en ejército, porque competían entre ellos para ver quién tenía el pueblo más poderoso, el pueblo más próspero. Y así se aseguraban que su propio pueblo, el que ellos elegían, les permitían hacer unas cosas y otras no, pero no era para el beneficio de esa población, sino era para los intereses de estos falsos dioses. De hecho, si nosotros vamos al libro de Enoc, y voy a colocar la imagen por acá, en el capítulo 8, Azazel, allí lo denuncia Enoc, Azazel enseña a los hombres el arte de la guerra, pero también enseña a las mujeres el tema de la vanidad, del maquillaje y de usar anillos y zarcillos. O sea que el tema de los aretes, de las cadenas, de las prendas, que al final eso también termina en todo lo que es los piercings, fue enseñado por ellos. El tema de grabados en la piel, de tatuarse, eso fue enseñado por estos mismos seres. Esto lo enseñaron a hacer a los seres humanos desde la antigüedad. Y algunos de ellos, a su núcleo, a su pueblo elegido, pues les prohibían esto, porque sabían que eso tiene unos efectos negativos. A su pueblo lo querían sano para que ese pueblo pudiera ejecutar los planes de cada individuo de estos. En el caso del pueblo hebreo, pues Jehová no se los permitía. Y de ahí está la creencia, pues, de que un Dios prohíbe esto, no le agrada y pues te va a castigar si se lo haces. No, Jehová lo prohibía porque sabía las afectaciones que tenía en el cuerpo físico y energético de los seres humanos. Entonces la razón para no colocarse un piercing o un tatuaje no debería ser esa. Tiene que haber un proceso de conciencia y de comprensión de la persona para tomar esa decisión. El argumento de que no, este es mi cuerpo, yo puedo hacer con mi cuerpo lo que quiera, sí, pero usted tiene que saber que ese hacer lo que quiera con su cuerpo tiene unos efectos, tiene unas consecuencias en usted. Infórmese sobre el tipo de consecuencias. En el caso de los piercing y los tatuajes, ya las venimos hablando. Hay unas consecuencias físicas y hay unas consecuencias energéticas. Entonces, cuando la piel es perforada, sea por un tatuaje, un piercing, una inyección, por una herida de bala o por una herida, usted se cayó y se abrió la piel por un corte. Cuando eso sucede, automáticamente
también se afecta el cascarón electromagnético. La energía recorre todo el cuerpo físico. Y si hay una herida, una apertura de la piel en una parte del cuerpo, ahí se abre un boquete, no solamente físico, sino energético, porque el cascarón está ligado al cuerpo físico. Si este cuerpo está en perfectas condiciones, la energía va a fluir, pero si hay un hueco en alguna parte del cuerpo, en esa zona donde hay el hueco, la energía deja de fluir, se dispersa, se abre un boquete energético. Por lo tanto, no vamos a estar expuestos solamente a infecciones físicas del externo, del entorno que nos rodea, sino que vamos a estar expuestos a energías que puedan afectarnos también. Energías de baja vibración, energías densas, que terminen afectándonos a nivel mental y emocional. Pueden llevarnos a una depresión. Pueden llevarnos a una inestabilidad en nuestra personalidad. Muchos casos de personas que no saben que están tatuadas o se ponen piercings y no saben por qué les va mal en la vida o por qué tienen ciertos problemas mentales, emocionales. Esto ocurre en muchos casos. Como también le puede ocurrir a una persona que no esté tatuada ni tenga piercings. Es que esto, como les decía, cualquier situación que afecte a nuestro cuerpo físico, sea piercing, sea tatuaje o cualquier otra cosa, nos puede afectar, nos afecta energéticamente. Y está en la fortaleza de cada quien cómo pues repele, ¿no?, este tipo de energías y situaciones. Pero es evidente que si yo me pongo un tatuaje o un piercing, voy a estar más expuesto. Porque usted un día pues se cortó con un cuchillo o se cayó y se raspó. Y bueno, ahí tuvo una afectación física y energética porque dañó una parte del cuerpo, afectó el cuerpo. Pero no es lo mismo eso, que es algo más temporal, algo de momento, a que usted cada cierto tiempo se perfore la piel con un piercing nuevo. O que en una sesión de tatuaje, de pintarse toda esta zona, usted se hace miles de perforaciones o cientos, no sé cuántas perforaciones se pueden llegar a hacer en un tatuaje. Estamos hablando de una herida muy fuerte y que se hace en varias sesiones de acuerdo del tamaño del tatuaje y de los colores que tenga. Y no contento con uno solo, después se hace otro y otro y otro. Entonces, si vemos al final, le estamos causando a nuestro cuerpo físico unos traumas muy fuertes, y ahora imaginemos también a nivel energético. El peligro es ese. Ese es el riesgo que puede tener. No irse al infierno, porque usted puede tener 20 tatuajes, 10 piercings y no se va a ir al infierno. Pero sí podría vivir un infierno emocional y físico con alguna enfermedad. Esa es la afectación real. Ese es el peligro real que esto tiene. Porque nuestro cuerpo no fue dotado con esto. Nuestro cuerpo tiene unas condiciones naturales que si lo cuidamos, pues va a estar sano. Y si le añadimos cosas que no son de él, pues obviamente se va a enfermar. Entonces la decisión o no de colocarse un tatuaje debe estar sustentada en conocimientos para tomar con sabiduría y a conciencia la mejor decisión. Yo personalmente no tengo ni un tatuaje, no tengo piercings y nunca tomé la decisión de hacerme esto. No es porque yo sea un santo, no, porque en algún momento sí quise hacerme algún arete, veía tatuajes que eran muy bonitos artísticamente y me llamaban la atención. Y yo pues cuando era más joven no tenía conocimiento de esto, o sea que la razón no fue porque yo sabía el efecto del cuerpo físico, del cuerpo energético, no. Y no le prestaba mucha atención a la religión, así que no me importaba si me lo hacía y después por allá me decían que me iba para el infierno. La razón en mi caso no fue esa, en mi caso es porque siempre le he tenido terror a las agujas y la forma de colocarse un tatuaje son muchísimas pullas, los piercing igual, y bueno, yo con eso sí no voy. Entonces ese rechazo que yo le tengo a las agujas me preservó de hacerme ese tipo de perforaciones. Ya después, cuando fui comprendiendo todo esto, ya decisión propia no hacerlo, porque si me hubiesen gustado mucho, yo seguramente hubiese dicho, bueno, me va a doler, pero no importa, yo quiero tenerlo y me lo hago. Pero ahora, como comprendo el porqué, sin temores ni miedos religiosos, sé que no debo hacérmelo. Por la propia salud de mi cuerpo físico, de mi cuerpo energético, esa es la razón principal. No lo hago por contentar a un Dios, sino por estar bien yo mismo. Y además de esto, hay otra cosa que se le suma a todo esto que estamos hablando,
y es algo que tocamos en uno de los videos en el video de las posesiones demoníacas, donde hablamos que al ser humano en la manipulación genética que se nos hizo hace miles de años por parte de estas razas extraterrenas que jugaron a ser dioses con nosotros, uno de los efectos de la manipulación genética que hablábamos es el acortamiento de la vida humana. Estos cuerpos físicos están diseñados para vivir en torno a 1000 años. Y así, si vemos por ejemplo en el Génesis, hubo personas que vivieron cifras cercanas a los 1000 años. Sin embargo, una de los comandos, de las características de la manipulación genética era diezmar el tiempo de los hombres, es decir, que el hombre viva solo un 10% de su existencia, el cual empezó con la reducción del 87.1% de su tiempo de vida de 1000 años, que en el Génesis 6.3 habla de que el tiempo de vida de los hombres sería 120 años. No contenderá tu espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente les carne, mas serán sus días 120 años. Científicamente esto está comprobado. Investigue de que la ciencia ya demostró que genéticamente podemos vivir solamente hasta 120 años. Habrá algún caso que habrá pasado 122, 125, pero son absolutamente mínimos, la excepción a la regla, pero por lo general ni siquiera llegamos a los 120, llegamos a los 90 si mucho. Esto acortó la cápsula principal del cuerpo tiempo-espacio contenida en el ADN original, el código genético original. Ya hemos hablado aquí en este canal y en el canal de Descubriendo que Adán no fue un hombre. Adán fue la codificación genética de la humanidad terrestre original antes de esta manipulación. El código era ADN, se manipuló la genética y quedó ADN. Hizo que el hombre pierda su tiempo, impulso y se olvide de su propio palpitar, que son los segundos reales del hombre luz. Esto conllevaría que a causa del corto tiempo de vida de los hombres, estos no saldrían de su ignorancia, perdiendo posibilidad de descubrir el engaño de los oscuros. Claro, entre menos tiempo vivimos, menos tiempo nos queda para darnos cuenta, por ejemplo, de estas cosas y de la manipulación a la que fuimos sometidos. Si fuésemos capaces de vivir 1000 años, tuviésemos la suficiente madurez para comprender muchas más cosas que nos pasan. Pero esa fue la estrategia de ellos. Entonces, ¿por qué menciono esto del acortamiento del tiempo de vida? ¿Por qué lo relaciono con lo de los piercing y los tatuajes? Lo que pasa es que la práctica de piercing y tatuajes, como decía ahorita, fue algo enseñado por estos mismos seres. Y los piercings y los tatuajes, al ser algo que afecta directamente al cuerpo físico, que es el vehículo que utilizamos para vivir en ese tiempo de vida, que originalmente era de 1000 años, ese cuerpo físico lo afectamos de distintas formas. La principal fue la manipulación genética, que de una lo acortó 87.1%. Pero además de esa manipulación genética inicial, ellos han empleado otras herramientas de destrucción para que nuestro tiempo se vaya acortando aún más. Cosas como la alimentación, la farmacéutica, las enfermedades, las guerras, todo lo que físicamente deteriore o ataque al hombre. Y los piercings y los tatuajes es algo que físicamente nos afecta. Y en la medida que una humanidad comience a perforarse y a tatuarse cada vez más y más y más en el tiempo, esto va a ir deteriorando físicamente los cuerpos de esta humanidad, física y energéticamente, por supuesto. Por lo tanto, todo aquello que físicamente nos destruya está relacionado con el acortamiento del tiempo de vida. Por lo tanto, es un ataque de ese primer comando que fue inoculado en nuestra genética. En resumen, los piercings y los tatuajes son una estrategia de manipulación que estos seres nos enseñaron para que el ser humano a largo plazo se siga destruyendo. No es un pecado, no se va a molestar Dios por allá, no se va a ir para el infierno, pero sí se está afectando usted física y energéticamente. O sea que al final podemos concluir que la práctica de tatuarse o de colocarse piercings es algo que al final nos afecta, nos destruye, nos va deteriorando. No es algo natural,
el mismo cuerpo nos está avisando cuando nos tatuamos o nos ponemos un piercing, que cuando se enferma, que eso no debemos hacerlo, porque el cuerpo se enferma, se complica y bueno, puede llegar incluso hasta la muerte. Y si vamos a nivel energético, también tiene unos efectos bastante profundos y complejos. Ahora, si usted quiere colocarse un tatuaje o un piercing, usted es completamente libre de hacerlo. Y más aún después de escuchar, por ejemplo, informaciones como estas o muchas otras que le ayudan a sustentar el por qué hacerlo o no. Luego de tener todo ese paquete de información, luego de procesarlo, luego de pensarlo muy bien, usted ahí podrá tomar la mejor decisión. Obviamente la mejor decisión es no hacerlo, por lógica natural. Esa es la decisión correcta que uno debería tomar. Pero si usted decide hacerlo, está en su albedrío. Pero ya tiene que saber, ya usted va a ser consciente de que eso va a tener unos efectos negativos para usted. Y bueno, ya sabiendo los efectos, pues ya usted tendrá que ver cómo los afronta. Este era el tema de la polémica de los piercings y los tatuajes. Si usted tiene un tatuaje, también hay que decir que tanto la piel como el cascarón electromagnético, esto con el tiempo se recupera. No es que usted se abrió la piel y ahí quedó un hueco energético para siempre. No, esto en el tiempo se va recuperando. Entonces usted se hizo el tatuaje y no sé cuánto tiempo demorará en recuperarse eso, pero ya sabemos por sustento que es una práctica que es riesgosa para el cuerpo físico y energético. Entonces, si ya usted tiene tatuajes, si usted tiene piercing, tranquilo, no se va a ir para el infierno. No es usted un demonio, no, para nada. Pero sí es bueno que tome conciencia de lo riesgoso que podría ser esto en un momento determinado para usted. Si piensa en hacerse más tatuajes o piercings hacia el futuro. Ya los que tiene, ya los tiene. Así que no hay problema en ese caso. Y bueno, queridos amigos, este era el tema, los piercings y tatuajes. Tema polémico, sobre todo en el mundo religioso, y aquí hemos tratado pues de entregar elementos de conocimiento que nos ayuden a comprender muchísimo más. Si les gustó este video, les agradecería un like, la suscripción al canal y compartir la información para que llegue a muchas más personas. Les agradezco a todos por sus mensajes en los comentarios. Así que nada, nos estaremos viendo en un próximo video. Les envío un fuerte abrazo.